Querido maestro José Asunción Flores, ¿cómo se crea un nuevo ritmo musical? Lo imagino en las noches bohemias de Punta Carapá, en el popular barrio de La Chacarita, regresando usted de juergas y serenatas, de reuniones políticas clandestinas, en esos duros años de resistencia y romance, sentado junto a alguna rústica mesa en esa humilde casita hoy legendaria, admirando por la ventana la bella vista panorámica de la bahía de Asunción, con las aguas del río Paraguay bañadas por los rayos de la luna, escribiendo esquivos acordes en el pentagrama a la luz de una lámpara ambopí, sin poder dormir en la búsqueda del sonido perfecto, como quien persigue un sueño, una utopía. ¿Cómo hallar la ideal canción que sea la genuina expresión de nuestro pueblo, de sus sentimientos, de su historia, de su memoria, del mañana, tantas veces robado, pero nunca resignado? ¿Cómo ponerle música a las penas y a las alegrías, a tanto sufrimiento, a tanto cunuú, a tanto mboraijú, a tanta rebeldía? Desde aquella histórica y cálida noche de enero de 1925, cuando se estrenó Jejuí en la terraza del Hotel Cosmos en Asunción, la guarania nunca más dejó de sonar. Echó a volar por todos los rincones del país y mucho más allá, en las románticas serenatas al pie de enrejadas ventanas, en el canto de resistencia del mensú de los yerbales, en las sufridas lágrimas del arribeño trotamundos, en el mágico aleteo de una panambiverá, en el sentido purajey del reservista que vuelve al amor tras una guerra en el Chaco, en la sinfónica paloma de la paz, a la que Elvio Romero le puso versos más que gritos ante el horror del cataclismo, en la pregunta angustiosa y enamorada de una noche tibia junto a las aguas del Upacaraí, en el arrullo lírico de las caricias del viento de los cerros de Escobar, en las sombras nostálgicas de unos bellos ojos embrujados, en el zapucay de los campesinos sembradores que el doctor Avente convirtió en himno agrario, en la Pucasumí a la que Nano Serrat llevó a los escenarios del mundo, en la utópica patria de Carlos Miguel y la de todos nosotros que no se resigna a seguir siendo soñada, cada vez con más fuerzas y esperanzas. Gracias por tanto, maestro José Asunción. Es primavera y la guarania florece en los territorios de la patria. Desde este mágico rincón de Asunción, en la voz de Ricardo Flecha, suena la banda sonora del Paraguay. Ayaje ota pende aptepe Taroti veigui shebu a Ahe puimita kopuharepe Sheresape Paraguay Plaza Uruguaya, selva aromada, oh pajarera de mi canción, orgullo mío, cúpula amada, el oratorio de la Asunción.
se amomoraba con mi burrera y penandi a esa joven se apente año pujera hacia jogata cotesa Puerto Sajonia mi desvarío, azul cerrito del Lambaré, la escalinata mangrullo el río, mi canto errante te cantaré. Uraje y pope cosiamo cava quiero que hay piseresa aña saindroro monguetava se noviaraisa Paraguay es la bahía Joya Batista, Palma, Colombia, calle Amambay, el ramillete de los turistas, flor de las flores del Una vez Asunción se quedó sin su sol en alguna mañana. Otra vez Asunción se quedó sin jazmín en cualquier primavera. Y la luna estival, distraída y sin luz, tristemente asomaba. La bahía llevó camalotes quizás a su playa desnuda, y su canto sin voz, serenata de amor, su destino esperaba. Preguntó el que pasó el motivo real de tanta quietud. Yo no sé en realidad, contestó sin mirar una sombra viajera. Asunción vive triste, sin aroma y sin flor, con su esquina vacía y promesa olvidada.